Entra en el mundo del rock and roll, llena tus venas de metal. Dile a tu abuela, se acabó, que el rancho vamos a reventar. Muy buenas noches a todo el Territorio Podcast. Bienvenidos al Guateque Rock Show. Una semana más estamos acá con ustedes, acompañándolos ahí. Tras el volante me escribieron esta semana si estábamos activos por Spotify para escucharnos mientras manejaban. Y sí, estamos ya en Spotify, ya ustedes lo saben, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y también en YouTube nos pueden ver y escuchar. Spotify también nos pueden ver y escuchar. Abrazo para todos ustedes, muchachos. Yo sé que se están haciendo una pregunta. La misma pregunta yo me la hice durante estas 2 últimas semanas que estuvimos fuera del aire. Y bueno, sí, precisamente se los dije hace un par de episodios atrás. Ya ustedes lo saben. Con este corte de cabello que tengo acá, nuevo, pues puedo decir que soy papá. Ustedes saben que soy papá. Y es complicado, además cambian las prioridades de la vida. Es difícil, les puedo comentar un poquito de la vida de padre, ya que estoy agarrando experiencia en esto. Por ejemplo, cuando tu hija tiene hambre, tienes que darle el teterito. Después de darle el teterito, tienes que sacarle los gasecitos. Después de sacarle los gasecitos, tienes que jugar un ratico, ¿me entiendes? Juegas un ratico con ella. Y después que juegas, tienes que decirle, vamos a dormir. Probablemente ella te va a decir, no, no. Y tú vas a decir, vamos a dormir, porque tienes que dormir. Entonces es un proceso, es difícil. Entonces eso es una rutina diaria, todos los días, o sea, todos los días, diario. En la mañana, en la tarde, en la noche. Teterito, gasecitos, jugadita, dormir. Teterito, gasecitos, jugadita, dormir. Y así sucesivamente. Entonces, cuando no estoy en esa labor, pasa la siguiente labor. Tengo que trabajar. El que me da la comida de mi casa y el tetero de mi bebé. Bueno, quien le da el tetero a mi bebé son las de mi esposa. Pero lo cierto es que sí, es complicado porque se me hace difícil, no tengo tiempo. Además de eso, les digo, amigos, tengan un poco de paciencia y comprensión a este pobre hombre, porque tengo aproximadamente, podría decir, 3 meses sin dormir. Mi hija tiene 4. El primer mes pude dormir un poquito, falso, pero estaba todavía mi suegra acá ayudándonos y eso. Entonces, mi suegra ya se los comenté que se fue y ya no nos está ayudando. Y me toca a mí y a mi esposa hacer todos los trabajos reales de papá y mamá. Entonces es difícil, muchachos. Pero aún así, esto no va a dejar de ser. No va a dejar de ser. Y ustedes, por favor, tienen que suscribirse porque a través de su suscripción, sus comentarios, sus me gusta y que ustedes interactúen con este contenido, pues le permiten a YouTube poder expandir este algoritmo pam, 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 y mostrárselo a otras personas y que crezca esta comunidad. Al crecer esta comunidad, esto comienza a subir sus prioridades en mi vida, ¿me entiendes? Entonces, al subir sus prioridades en mi vida, yo voy a hacer mucho más contenido para todos ustedes, todas las semanas, a cada rato, porque voy a vivir de esto. Pero por ahora, ustedes son los encargados de ese trabajo. Mi trabajo es seguir haciendo constantemente, tratar de ser lo más constante. En este momento les digo, soy papá, mi prioridad es mi hija, pero esto también es un hijo un poquito abandonado, pero es mi hijo. Entonces, aquí está esta comunidad haciéndole un llamado a ustedes. Suscríbete, aprovecha este momento de súplica y suscríbete. Además, nos puedes seguir en Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music o Spotify. Creo que la dije, no la dije. Bueno, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Por todas esas vías, a bien lo que quieran escribir, si se quieren suscribir, si quieren hacer que esta comunidad crezca a través de mis redes sociales también. He creado mucho contenido, eso sí, he tenido un poquito de tiempo para alimentar mis redes sociales, tanto la del podcast como mi red social en Instagram, que es la que más uso. Twitter la tengo, pero la he desplazado un poco porque la toxicidad de Twitter a veces me
me incomoda un poco. Y Facebook, no sé, nunca la he usado mucho. O bueno, la usaba mucho cuando comenzó a funcionar, pero ya después la dejé de usar. Ahorita la he estado retomando y ahí he dejado algunos clips y tal, pero bueno, la que mayormente uso es Instagram. Está TikTok tampoco, que bueno, también la alimento a través de los videos que hago de Instagram y así sucesivamente. Creo que esta introducción está lista. Muchachos, el tema de hoy está bueno, está muy bueno. Parte de ustedes. Como les dije en los primeros episodios de este podcast, y voy a empezar ya vamos a empezar con el tema. Los primeros episodios de este podcast yo dije que ustedes son parte de esto y a través de todos sus comentarios yo voy a crear contenido también, es decir, que ustedes van a ser parte de la producción de este espacio. Entonces, hay un mensaje que me escribieron en el episodio, lo tengo por acá, el 6, si no me equivoco, perdón, el 5, episodio 5 del Thrash Metal. Acá, si pueden ir a los comentarios, ahí hay un comentario que dejó un pana y yo le respondí, yo le di una respuesta, pero dije, oye, es interesante que yo pueda hacer un podcast de esto para aclarar de repente algunas dudas de algunos niños. Muchachos, siempre vengo con mi recomendación. Internet es muy amplio. Podemos hacer preguntas, ¿verdad? De repente para interactuar con el contenido que consumimos, ¿verdad? Está muy bien. Y podemos aportar. Pero si aportamos, es lo más importante de cuando aportemos, lo hagamos seamos bien objetivos. Entonces, para eso está Internet. Internet es una red, es una herramienta genial porque nos permite investigar y de repente si yo encontré en un podcast, de repente no tengo tanto conocimiento, pero me parece algo que alguien de el podcast no me parece lo que dijo, ¿no? En ese punto, me voy e investigo y puedo aportar. Y aporté. Entonces, antes de que nosotros aportemos, investiguemos. ¡Por favor! Investiguemos, es decir, vayamos a internet y verifiquemos la información que digo. No, esto no es así, voy a aclararlo esto. Y más si decimos una aclaratoria. ¿Por qué? Porque hay muchos temas, los temas que yo desarrollo acá en el podcast, los pocos temas que he desarrollado en estos primeros episodios, quiero que sepan que son de muchos años de investigación. Yo tengo muchos años haciendo contenido de rock. No soy músico, no me llamaría músico jamás. He convivido mucho con músicos, sí, pero a su vez yo he investigado muchísimo. Además me gusta mucho el género, me gusta mucho el rock, me gusta mucho este estilo de música y por eso yo he hecho programa de radio durante muchos años, 16 años, de este contenido. Y son muchos años de investigar, de aprender muchas cosas, de escuchar cosas, de músicos y toda la cosa. Y yo trato de que lo que diga sea lo que está plasmado en internet. Ustedes lo pueden conseguir, toda esta información que yo les digo y que de repente yo hago algunos argumento algo, yo pues la plasmo por acá en esta cámara. Y en micrófono cuando lo hacían solo radio, ¿no? Bien, entonces en este episodio era del thrash metal, yo di mi top 5, hablé del thrash metal, de la evolución, de dónde nace el género, del Big Four y todo lo demás. Pero cuando nosotros hacemos un comentario, cuando digo datos para corregir, y aquí voy con el comentario que colocaron, voy a darlo textualmente, ustedes lo pueden leer, no voy a decir quién es ahí, eso está ahí público. El Big Four original no son las 4 bandas, o no son las bandas pioneras, no son las bandas pioneras. Son las bandas más exitosas que pudieron perdurar por su popularidad. Ok, ya voy a aclarar eso. Y dato 2, para corregir, el metal no es un subgénero del rock, es un género paralelo, tiene influencia de la música americana, pero lo novedoso fueron los elementos de la música clásica. Otro tema también. Ok, voy.
Primera aclaratoria. La primera, datos para corregir, yo jamás dije que eran las 4 bandas pioneras, aunque lo son. Está incluso, ustedes si van al podcast y lo escuchan completo el episodio, se darán cuenta de que sí, realmente las 4 bandas son pioneras del género. Son bandas que crearon los cimientos para el thrash metal, sí lo son. E insertado en lo que expliqué, también se puede decir un poquito que estas bandas son pioneras. Pero no es que es porque son las pioneras, no, porque son las más grandes, porque realmente también son las pioneras y porque son el sonido más bestial del thrash y son las bandas que, bueno, sí también trascendieron. No tenía que aclarar, aquí no había ninguna duda que aclarar, o no había, o sea, considero que no dije algo para que se aclarara esto. El segundo dato que aclarar, yo tengo la respuesta. O mejor dicho, venimos a hacer el podcast, o yo vengo a hacer este podcast para que le demos la respuesta a este amigo. Porque es importante que expliquemos muchas cosas para dar esta respuesta. Y esta respuesta yo la voy a dar al final. Yo le di una respuesta a él, le escribí muchas cosillas allí para explicarle. Yo no, o sea, quiero que tengamos algo claro. Cuando yo comenté en el episodio de Motorhead, de Lemmy Kilmister, que yo hablé de Motorhead y de Lemmy como frontman y todo esto, frontman y este episodio, yo hablé un poco de que tenemos que hacer un poquito de comentarios que sean poco tóxicos y todo esto, pero yo tomo todos estos comentarios, como les dije en ese capítulo, para decir cosas, para hablar, para comentar y porque me sirven para aclarar y para crear mucho más contenido también. Entonces, en este punto, yo no quiero atacar a quien escribe este mensaje, sino que me está sirviendo para poder aclararle a él y a todos. De repente hay mucha gente en esta comunidad que realmente sí tiene mucho conocimiento de este tema, porque también le ha gustado desde hace muchos años, mucho es por gusto, y eso tiende a motivar a la investigación. Pero mucha gente también es muy joven y quisiera aprender de estos temas como tal. Entonces, para eso está este podcast, para que nos divirtamos, hagamos un poquito de comedia, nos riamos un poco de las cosas cotidianas y hablemos de música, de rock y de otras cosas, porque la idea es que este podcast se va a seguir expandiendo. Yo sé que ustedes quieren que vayamos con este tema. Entonces, listo, ya como lo vieron en el título, yo me quiero recordar, porque sí, a veces coloco el título de la cosa y cuando lo voy a hacer no me acuerdo. Pero la pregunta que yo formulé para esto era la siguiente, para responder esta pregunta, porque él dice que el subgénero del metal no es, o mejor dicho, el metal no es un subgénero del rock. Voy. La pregunta sería la siguiente, ¿por qué el rock creó tantos subgéneros? ¿Sí? Podemos formularlos primero esa pregunta. ¿Por qué el rock creó tantos subgéneros? Y de ahí vamos a partir con la historia, con todas estas cosas. Y al final, no solamente vamos a responder esta pregunta, ¿por qué el rock creó tantos subgéneros? Sino a este amigo le podemos responder con todo este podcast. Y no es que esté dedicando este podcast a él, no, es que simplemente estoy dedicándolo a este tema porque me parece bastante interesante. Y que realmente de este tema pueden salir 1.000.000 de temas más. Hay muchos temitas pequeños que salen de cada uno de los temas de lo que es la historia del rock y la música en general, pero en este caso, como nosotros nos dedicamos al rock, vamos a hablar del rock. Bien, entonces, la pregunta es, ¿por qué el rock creó tantos subgéneros? Para definir esto, vamos primero a explorar el género del rock y hacer un pequeño enfoque. En internet hay muchísimo material. Pueden buscar material documental del rock, de qué se trata el rock, la historia del rock, los inicios del rock, etc. Nosotros vamos a dejar este archivo también como un podcast acá en nuestro canal para que lo tengamos como referencia, para que el que quiera aclarar esta duda también tenga este contenido con nosotros. Y bueno, esto lo hago exclusivamente para aclarar este tema. Primero nos vamos a remontar a la historia, vamos a irnos a la historia del rock. Esto es lo más básico. El rock es un género musical que se originó en Estados Unidos. Hay muchos elementos, muchas vertientes que son de diferentes partes del mundo, digamos que es oriundo de Estados Unidos. Y estamos hablando de época los 40s, los 30s,
20 y mucho más atrás. Estamos hablando de época de esclavitud. Estamos hablando de que las raíces vienen de los sonidos de los negros esclavos. De aquí viene el rock. Estos son los primeros pasos del rock. Y que realmente se viene a dar de la mezcla de diferentes elementos de géneros musicales como el blues, el jazz, que es la base de todo también, el rhythm and blues, el country, el gospel y otros géneros que estaban, el rockabilly, otros géneros que estaban rondando por esos tiempos. Todo esto va evolucionando, así como el mismo rock como tal evoluciona. El rock se creó de la evolución de todos estos sonidos. Les estoy hablando de que está el tema de la raza negra, que es la que mayormente tomó todos estos elementos de África, los trajo acá y comenzó a mezclarlos con otros elementos y crearon el blues, rhythm and blues y todas estas cosas. El género como tal, el rock, es un género transgresor, es un género antisistema, siempre ha sido un género así de romper barreras. Y eso ha sido la filosofía del rock desde sus inicios. Ya estamos hablando de la época de la emancipación, ¿no? Estamos hablando de la época de la esclavitud. Estamos hablando de todas estas épocas. Y aquí está comenzando la historia del rock and roll. O la historia del rock. Porque el rock and roll también es un subgénero del rock. Aquí es cuando por ahí estoy hablando de historia desde 1920, comienzan a salir figuras. Estas figuras, sobre todo del rhythm and blues, que ya es como que el pico casi final para entrar al rock, el rhythm and blues. Y que obviamente también se mezcló con elementos del country, elementos del gospel que estaban por allí. Todas estas cosillas le agregaron al rock ingredientes para crearse en posteriores tiempos, desde 1920. Entonces aquí comienzan nombres como Muddy Waters, como Fat Dominos. Incluso por ahí hay nombres como, por ejemplo, Tina Turner, que también muy rockera, y nombres de muchas mujeres, guitarristas también. Y esto está muy documentado. Toda esta información que estoy diciendo es la historia. Estoy simplemente desbordando todo lo que yo he investigado durante muchos años y que está preparado para que hablemos un poquito en este podcast, ¿no? Entonces, yo quiero que de repente todo lo que yo vaya diciendo también, ustedes vayan agregando acá en los comentarios y sigamos haciendo de que esta comunidad sea bastante participativa. Agreguemos un poquito más a lo que yo estoy diciendo. Y bueno, entre 1920 y los 50, el sonido que predominaba mucho era el piano. El sonido del piano, por aquí venían todos estos ritmos. Luego de todo esto comienzan a evolucionar. Y ahí comienza a evolucionar a la guitarra eléctrica. Y ahí se va metiendo mucho más hacia los terrenos del rock. Ya cuando se empiezan a agregar los elementos que predominan de la guitarra eléctrica, batería y bajos para crear sonidos un poco más potentes y rítmicos que los géneros musicales anteriores que les he estado nombrando, aquí es donde comienza ya a nacer el género del rock. Ahí entramos a otros temas como las figuras del mainstream, ¿no? Que todos conocemos. Se empiezan a nombrar personajes como Chuck Berry, como Little Richard, como Buddy Holly, posteriormente Elvis Presley. Estamos hablando de que el rey del rock, el llamado rey del rock, no sé si decirle realmente mal llamado rey del rock, porque de verdad ha sido muy clásico este tema de decirle el rey del rock, Elvis Presley, viene incluso posterior a todo esto, o paralelo, por lo menos muy paralelo a Chuck Berry, sí. Antes de eso está Little Richard y otros, y muchísimos otros. Ahí es cuando ya compuesta por un afroamericano, por un negro, nace y es creada y es compuesta Tutti Frutti. Tutti Frutti. Y ahí en este momento también nace otro nombre como Pat Boone. Pat Boone, que era blanco y fue quien hizo que este tema sonara en la radio.
Es decir, ya esto en 1955 y en el 56, Elvis Presley también la versionaría, este tema. Es decir, en esa historia, en esos inicios, hubo muchos temas que fueron creados de repente por un afroamericano o por un blanco y que después versionaron otros artistas. Entonces, todo fue como una especie de apoyo, ¿no? A través de todos estos personajes y de todos estos nombres se fue gestando este sonido del rock. Entonces, nuevamente aquí me detengo y lo voy a recalcar. Es algo que yo dije durante todos los años que hice radio y que lo dije en el programa de radio. El rock es un género que nace de la raza negra y llegó al mainstream y se hizo famoso gracias a los blancos. Fue la mezcla de ambos, ¿no? Nace de la raza negra y llega al mainstream y es conocido en masas a través de los blancos, porque estaban en unos tiempos bastante difíciles, sobre todo acá en Estados Unidos. Entonces, digamos que el blanco ayudaba mucho al sonido que se estaba creando en esos ritmos y en ese ambiente de la música negra para llevarlo a las grandes masas. Entonces fue un apoyo mutuo, ¿no? Porque, es decir, incluso el mismo Little Richard dice que cuando Pat Boone, él canta su tema y lo lleva a la radio, Little Richard se hizo mucho más famoso. Porque no fue que se negó, no fue que realmente se negó de que este tema lo creó Pat Boone, no, sino que venía de Little Richard. Él se hizo mucho más famoso y el tema se hizo muchísimo más grande. Eso está documentado por el mismo, en una entrevista al mismo Little Richard. Bueno, y en estos mismos años, como les estoy diciendo, en estas colaboraciones, digamos que de razas, de esas épocas, estaba dándose muy duro Elvis Presley y Chuck Berry, con estos sonidos rápidos, guitarras, estos bailes, porque ambos lanzaban estos bailes así, tum, 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 pum. Entonces, esto era parte de lo que era la escena del rock, de los inicios del rock. Era muy bailable. Era un género neta y absolutamente bailable. Y es aquí cuando ya en el 56 nace el término rock and roll o rock and roll, ¿sí? Porque fue un programa de radio, el programa de radio lo habían suspendido, y de aquí empezaron a tomar este término para la música que estaban colocando, que era la vertiente del rhythm and blues. Entonces, de aquí comienza a llamarse a este sonido el rock, los artistas del rock and roll. Y aquí comienza, ¿no?, todo este sonido. Esto también es parte de esta historia del género, de la historia del género como tal. Estoy dando todas estas vueltas para que lleguemos a los géneros del rock y que veamos que tiene una historia muy rica y trasciende en diferentes etapas de la historia. Entonces, esto le va a dar forma a la última respuesta, que es la respuesta que estamos buscando. Bueno, y con esto ya pasamos de la evolución absoluta del rhythm and blues al rock, ¿no? Ya con estos sonidos más bailables, más rápidos, más guitarreros, mucha más guitarra, y que también contenían letras juveniles, también letras de amor. Se comienza a plasmar todo este tema de la juventud y de la rebeldía, ¿no?, en el género como tal. Y esto sería parte de lo que es la estructura del rock y de la composición del rock durante todos los géneros que después evolucionan y se comienzan a transformar en algo muchísimo más rebelde, mucho más transgresor. Entonces, aquí vamos a tener algo claro en esta primera parte. ¿Quiénes crearon los cimientos al principio? Hay muchísimos nombres. Los nombres más mainstream: Little Richard, Chuck Berry, Elvis Presley, Buddy Holly, fueron los que sentaron las bases para el rock. Son los que crearon el género o hicieron evolucionar el rhythm and blues y otros géneros a esto llamado rock. Ya estamos claros con esto. Esto puede ser un podcast absolutamente
completo de solamente estas etapas de la historia. Esto es un breve resumen de esa historia. Y estoy hablando de nombres y estoy nombrando, digamos que los más mainstream, los más conocidos. Em, ya venimos a otro tema. Llegaríamos a los años 60 y aquí comienzan a surgir una gran cantidad de nombres. Se comienza a meter la comunidad británica, los ingleses en todo este rollo, que ya estaban rodando por allí los ingleses, pero estamos hablando de un poquito de la historia de los inicios de acá de Estados Unidos y ahora viene la mezcla, ¿no? De todas partes del mundo, incluyendo lo más fuerte que son los ingleses. Poderosos nombres como por ejemplo The Beatles, The Rolling Stones. Entonces aquí se puede decir que cuando los ingleses se meten en este pedo, aquí esto pasa a otro nivel. O sea, ya aquí esto va en serio. Cuando están los Rolling Stones, ya en estos nombres, cuando están The Beatles. Y ya más adelante les voy a nombrar otros nombres que van muy mezclados a la evolución de cada uno de los subgéneros del rock, ¿no? ¿Por qué digo The Beatles y Rolling Stone? Primero, The Beatles, yo podría decir que The Beatles, y esto estoy seguro que los conocedores absolutos de música también pueden certificar esto que voy a decir, es que The Beatles creó los cimientos y creó la influencia o influenció a todo lo que viene después de The Beatles. The Beatles experimentó con todo. O sea, yo puedo decir varias cosas. Por ejemplo, The Beatles comenzó a grabar de diferentes maneras. Comenzó a agregarle elementos distintos que no se habían hecho. Comenzó a agregarle a este condimento del rock, esto que posteriormente fueron las boy bands, ¿sí? Que las bandas de chicos y todo esto del mainstream, del fanatismo abrupto hacia una banda, que ya lo tenía Elvis Presley, pero estoy hablando ya de un grupo, ¿no? Un grupo, una banda como tal, ya conformada, The Beatles, pero más allá musicalmente, pues esto es para 50 podcasts completos, todo lo que hizo The Beatles y todo lo que agregó en los diferentes discos de The Beatles. Y The Rolling Stones, lo mismo, los abuelos del rock and roll, que también, bueno, y aquí comenzaron a llegar. La historia de los Rolling Stones también es muy rica desde los inicios, porque hay un tema que se llamaba Rolling Stones, y ellos adoptan este tema, pero eso es otra historia. Entonces ya esto viene ya también de mucho más atrás. Y aquí estamos hablando apenas en los 60. Estamos hablando de que pasamos 20, 30, 40, 50, estamos en los 60. Y aquí comienza esta historia a marcarse mucho más en el mundo de la música. Y es importante aclarar algo. El rock and roll no es lo mismo que rock. El rock and roll es como una definición que posteriormente se dijo que, bueno, es un subgénero. El rock es algo un poco más complejo, que creó muchos subgéneros, y digamos que el rock and roll fue un subgénero del rock. Entonces pongamos al rock como una matriz y de aquí las ramificaciones, y dentro de esa ramificación la primera vamos a meter el rock and roll, y de ahí, bueno, ya vamos a nombrar muchas más, entre ellas la respuesta que le vamos a dar al compañero que motivó este podcast. Entonces, aunque el rock and roll es una forma temprana y específica de rock, el término rock en sí es más amplio y abarca una amplia variedad de estilos musicales relacionados. Así que quede claro con eso. Con el paso del tiempo, el rock ha evolucionado y se ha diversificado en múltiples subgéneros, como el rock psicodélico, el rock progresivo, el punk rock, el heavy metal, el grunge, el indie rock y entre otros. Y de esos subgéneros nacen también subgéneros de esos subgéneros,
como lo he dicho ya en varias oportunidades. Entonces aquí yo preparé una tablita. Yo me vine preparado como si viniera a una exposición. Yo me traje mi tablita y la voy a nombrar un poquito para hablarles un poquito de la evolución de algunos de los subgéneros más conocidos del rock, que son los siguientes. Voy con esto. Y esta tablita la agarré para no perderme, para no pelarme en una, ¿no? Empecemos por lo siguiente. Uno, el rock and roll. Es el subgénero original del rock. Escúchese bien. Es el subgénero original del rock, el más clásico, que se desarrolló en la década de los 50 y se caracteriza por su ritmo rápido y enérgico, su estilo vocal agresivo y su sonido de guitarra eléctrica. Esto es textual. Todo lo demás es más o menos de la información y de la investigación que yo he hecho durante todo este tiempo, pero esto ya lo voy a hacer un poquito más textual. El hard rock es un subgénero del rock que se desarrolló en la década de los 60. Estamos pasando del rock and roll crudo o del rock crudo al hard rock 60. Aquí viene a meterse nombrecillos como The Rolling Stones, nombrecillos también como The Beatles, que The Beatles se le agregó de toda su música, de todo. Ahí se puede decir que también incluso hubo sonidos electrónicos por allí, unas locuras. Y se caracteriza, el hard rock se caracteriza por su sonido de guitarra eléctrica distorsionado y potente, su ritmo rápido y su énfasis en el virtuosismo instrumental. Ahí es donde vienen los solos de guitarra, aunque ya antes lo habían, ¿no? Pero ahí vienen los solos de guitarra. Aquí voy a nombrar algo antes de que se me vaya. Por aquí se mete Jimi Hendrix, que ya es un virtuoso de la guitarra, por estos sonidos. Y Jimi Hendrix empieza a darle este condimento también a pasar al heavy metal. Yo una vez leí, estuve buscándolo antes de hacer este podcast, porque una vez lo leí hace muchos años, pero no encontré, sí, yo sí lo leí, pero parte de la historia del heavy metal decía algo así como que hubo una vez un crítico británico que cuando escuchó la música de Jimi Hendrix, estamos hablando en esas épocas, de los 60s, dijo, escuchar a Jimi Hendrix es como escuchar metal pesado cayendo del cielo. Metal pesado, o sea, heavy metal cayendo del cielo. Entonces, digamos que por aquí ya comienza a darse este nombre del metal, ¿no? En ese momento no se llamaba heavy metal, simplemente, pues nada, rock duro, hard rock o qué sé yo, o rock psicodélico. Y ya después se le define como heavy metal. Y es así. La historia de la música no es que digo, yo voy a comenzar a hacer. No. O sea, los sonidos comienzan a hacerse, los experimentos se comienzan a hacer y después, pues con el tiempo se le van creando nombres a estos géneros, ¿no? Voy con el siguiente. Aquí venimos con parte fundamental de este episodio. Heavy metal. Otro subgénero del rock. El heavy metal. No tiene nada que ver con A ver, ¿cómo explico esto? Música clásica. La música clásica crea cimientos para todo. Todo tiene que ver con la música clásica. La música clásica, digamos que le aporta a toda la música en general, ¿no? Y después, a través del metal, también se crearon otros géneros como el metal neoclásico o el metal sinfónico. Y así sucesivamente. Y hay otros tipos de metal que son relacionados también mucho con la música clásica. Por lo menos está Hagar, de Alemania. A mí me encanta esta banda. Awakening the Centuries. Escuchen este disco, busquen ese disco. Awakening the Centuries. Una serie de pasajes entre el metal y la música clásica. Y eso es para chuparse los dedos. El heavy metal es un subgénero del rock que se desarrolló en la década de 1970 y se caracteriza por su sonido de guitarra eléctrica pesado y potente. Aquí vienen otros nombres y ya voy con eso. Hard rock, Rolling Stone, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath. Ya vamos con eso. Ya vamos con los nombres. Su énfasis en la velocidad y la técnica instrumental y sus letras a menudo oscuras y agresivas. Ya estamos claros, estamos aclarando que el heavy metal es un subgénero del rock and roll. O mejor dicho, es un subgénero del rock. Entonces aquí le aclaramos al amigo que escribió y que quiso
Por eso digo, antes de que querramos hacer un comentario de aclaratoria, que es mucho más duro, debemos investigarlo por lo menos para decir que la aclaratoria que estamos haciendo tiene validez, porque si no, no es ninguna aclaratoria. Y no estoy golpeando, no, o sea, no quiero agredir el comentario, sino que me pareció un poquito fuera de lugar. Ok, punk rock. Aquí viene el punk rock. Vean que está antes del thrash metal, porque el punk rock es un género que junto al heavy metal se unen y sale el thrash. Es un subgénero del rock que se desarrolló en la década de los 70 y se caracteriza por su actitud rebelde y su sonido crudo y directo, que a menudo se basa en la velocidad y la simplicidad musical. The Ramones, Sex Pistols, nombres clásicos, Johnny Rotten, Sid Vicious, actitud, rock. Si ven el capítulo de Pogo, el blog, creo que fue el último capítulo que hice del blog antes de entrar al podcast. Ahí hablo un poquito de Sid Vicious, del Pogo, del Mosh Pit, que viene a través de esos sonidos del punk rock. Nace por allí. Después vienen los 90s. Ojo, estamos hablando de subgéneros del rock. Pero antes de eso, en los 80s, hubo muchos subgéneros del metal. El glam, el thrash, el groove, en los 80s, el groove. Bueno, ya Pantera, groove metal, sí, ya había antes también. Viene también el rock electrónico, el new wave, Depeche Mode, está con esos sonidos por ahí en los 80s. Se está metiendo también los sonidos de la nueva ola del heavy metal británico, con Iron Maiden. Son más sonidos del metal, ¿no? Que son sonidos que trascienden el metal. Pero aquí venimos a los 90s. Este otro grande, el grunge. Esto nace en Seattle. Yo lo comenté en el capítulo del thrash metal, que nace en Seattle, estas bandas de Seattle. Este también puede ser un podcast completo. No voy a hablar mucho de eso para que lo dejemos para un podcast completo. Pero es un subgénero de rock que se desarrolló en la década de los 90 y se caracteriza por su sonido pesado y melancólico. Su énfasis en la emoción y la introspección, y sus letras a menudo depresivas y existenciales. Muy bien. Salud. Para el grunge de los 90s. Oh, ok, creo que he hablado demasiado. Pasamos al indie rock. Ya ese es mucho más a finales de los 90. Pero vuelvo e insisto. Después viene post-grunge. Después viene, bueno, aquí está en todo esto rock alternativo. Después viene new metal, que es otra de las tendencias que evoluciona del metal, partiendo del thrash, partiendo del rap, del heavy metal, de todos estos elementos sale el new metal. Y aquí venimos al indie rock. Es un subgénero del rock que se desarrolló en la década, bueno, quizás también en los 80s. Se caracteriza por su sonido experimental, aquí vamos un poquito más atrás, ¿no? Y ecléctico. Su énfasis en la creatividad y la originalidad musical y su enfoque en las bandas y artistas independientes. Ok, estos son algunos de los subgéneros del rock más conocidos y representativos, pero existen muchos otros que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Ok, estos son muchos subgéneros o algunos subgéneros del rock que han venido incluso evolucionando y creando otros subgéneros en estos años, a lo largo de todos estos años. Aquí quedamos claros. Aquí yo creo que ya aclaramos el tema de que el heavy metal no parte de la música clásica. Digamos que incluso yo tomo los comentarios y algunos digo, no, yo no voy a la respuesta del no, porque yo siento que todo se debe escuchar y se debe investigar. Es decir, oye, para ver de dónde nace esto, déjame ver si hay algo que yo no sé. Pero hay cosas que realmente son del librito, ¿no? Hay cosas que realmente no se necesitan, se saben que están insertas. Pero puede haber algunos elementos de la música clásica, como en toda la música en general, que están incluidos en el rock y en todos los subgéneros del rock. Sí. Y después de eso, el rock también como tal, creo que la primera grabación fue de Deep Purple,
que mezcló los instrumentos clásicos sí, las orquestas sinfónicas con el rock. Y esto está también se puede hablar de esto. Yo hacía una sección que se llamaba El virus de Beethoven y hablé alguito de esto, de unos temas que escuchamos de Deep Purple en sus inicios con este sonido del metal clásico o de la mezcla del rock con la música clásica. Y que después, bueno, Metallica también hizo algo muy famoso, el S&M, y creo que todas las bandas han hecho algo con la música clásica. Y suena genial. Tanto así que por eso yo saqué esta sección que se llama El virus de Beethoven. Se escuchaba el tema original y la versión con el contagio de la música clásica, que es demasiado rico, es extraordinario. Ok, vayamos con los nombres. The Rolling Stones. Le estoy hablando de que Elvis Presley, ya vienen The Rolling Stones. Por aquí hay una vertiente de muchas bandas. Está The Yardbirds, está incluso Cream, está incluso Bob Dylan, está Deep Purple, Led Zeppelin, viene Black Sabbath. Black Sabbath ya le viene a crear esta aura más oscura al hard rock o al rock psicodélico. Tony Iommi, esta es otra historia muy rica, que él tiene un accidente en una fábrica en Birmingham, que es de donde es oriunda Black Sabbath. Él se corta la yema de los dedos, no puede tocar, se complica la cosa, y él comienza, él afina de una manera distinta su guitarra. O sea, él la afina de una manera distinta. Y aquí, con este sonido, comienza un sonido mucho más oscuro, mucho más pesado del metal. Y esto lo hace por un accidente, ¿no? Puede ser un mito, una leyenda urbana, pero realmente de aquí parte un poquito la historia. Hay muchas cosas más que se pueden agregar a esto. Esto también es elemento para un podcast completo para hablar del heavy metal, la historia de los inicios de esta anécdota y otras anécdotas. Y de aquí, bueno, parte. Entonces se tiende a decir que Black Sabbath es la que generó el heavy metal. Y sí, pues es la pionera, junto a otras bandas, junto a Led Zeppelin, porque Led Zeppelin también. Led Zeppelin es más psicodélico, mucho más experimental también, mucho más hard rock. Black Sabbath es mucho más oscura. Y de aquí sucesivamente. Está Judas Priest, posteriormente en la nueva ola del heavy metal británico. Está Iron Maiden. Está The Who también, que aquí The Who hace otra cosa. No solo la escena. Pete Townshend, Roger Daltrey. Estos son frontman del rock que ya comenzaron también a agregarle este tinte de mainstream a este género. Luego viene y se mete todavía por aquí nombres como Queen, un disparo a la estratosfera. Y aquí, bueno, todo el mundo, hasta el mismo Elton John se mete con los elementos, un artista de pop, se mete con los elementos del rock. David Bowie, ya estamos hablando de la época de los 80s, estamos hablando de la época del glam, de mucho maquillaje, mucho rímel. Antes de eso, pues una de las guitarras, y para mí la mejor guitarra, la guitarra más grande del mundo, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix también crea cimientos con Jimi Hendrix Experience a lo que es el heavy metal. Entonces estamos hablando hard rock, psicodélico, está The Doors. The Doors crea otros elementos, le mete esos tintes poéticos, esos tintes más locos de la música psicodélica, este piano, este órgano de los dioses que tenía The Doors para ese sonido tan característico de esta banda. Pink Floyd con el rock progresivo hace su aparición por estos sonidos de los 70s, finales de los 70s, 80s. Y aquí viene una historia gigantesca porque comienza el heavy metal, pasa el glam metal, está bandas como Bon Jovi que le empieza a meter un poquito más amor a la cosa, muchos más sonidos del country también y muchísimos nombres. Después viene el grunge de los 90s
Incluso podemos hacer podcast de cada una de estas etapas. Bueno, se me pueden olvidar 1,5 millones de nombres, pero bueno, haría este podcast muy largo de nada más nombrar a bandas y bandas. Pero, antes de que se me olvide, por ejemplo, estaba Santana. Santana le lleva a este sonido elementos tradicionales de música latina. Entonces hace otro subgénero. Ahí empiezan otros ritmos, otros sonidos. Y Santana se hace tan famoso como todos estos monstruos que estoy nombrando. Carlos Santana le agrega a su guitarra y a la música, a su música, los elementos latinoamericanos, estos sonidos. Y bueno, también, pues nada, marca un poquito la diferencia de todo lo que se venía haciendo con lo que era el sonido norteamericano, con lo que era el sonido británico y los sonidos oriundos de otras partes. Después de esto empieza a evolucionar el metal. El metal empieza a evolucionar de manera vertiginosa, que llega a cosas como después el metalcore, el grindcore, el, el, el groove, el thrash, que esos son antes, ¿no? Estoy yendo de atrás porque estoy tratando de recordarme, de adelante para atrás. Me voy a AC/DC. El sonido de AC/DC, el hard rock, este es hard rock crudo, ese del bueno, puro. Y bueno, AC/DC hace otra tendencia dentro del sonido del hard rock. Los 90s, marcada por Metallica, Guns N' Roses, con el hard rock de Guns N' Roses. Después viene el grunge de los 90s, con el sonido de Seattle. El post-grunge, new metal y otros sonidos que vienen después de estos, como por ejemplo el indie, que también se vuelve a meter nuevamente en las primeras épocas del el garage también, las primeras épocas del 2000, y así sucesivamente. Después vienen otros subgéneros del metal, como les acabo de decir, el grindcore, el, el metalcore, el new metal y etcétera. Bueno, y ahí hay podcasts que puedo hacer solamente del género del metal porque es demasiado amplio. Entonces aquí creo que ya la tenemos clara, ¿no? Ya he hablado un poquito de la historia de los inicios, he hablado un poquito de los artistas, de las bandas que han hecho y han marcado la historia del rock en general y de los subgéneros del rock, ¿no? La pregunta fue muy sencilla desde un principio. ¿Por qué el rock creó tantos subgéneros? Ya pueden ver, con todo esto que les acabo de decir, con esto definimos la respuesta. El rock es un género musical muy diverso, que ha evolucionado con el transcurso del tiempo y ha sido influenciado también por diferentes géneros y culturas musicales. Es decir, el rock se ha venido alimentando de diferentes géneros y culturas musicales. Voy a dar una pausa aquí. Por ejemplo, está el reggaetón. El reggaetón nace en Latinoamérica, pero si nosotros nos damos cuenta, se alimenta de la propia Latinoamérica. En otras partes agarran el reggaetón y hacen, pero no hacen reggaetón como tal, hacen como rap o hip hop y tal. Pero el reggaetón se quedó así. El rock ha sido distinto, porque el rock se ha alimentado de otras culturas, de otros países, y ha evolucionado, evoluciona en diferentes nombres, diferentes nombres. Creo que la única evolución, por ejemplo, del reggaetón ha pasado al trap. No sé, que hay personas que pueden saber más de este tema. Lo comparo con eso porque el rock ha sido distinto, ha sido un género que ha evolucionado muchísimo, muy diverso y que se ha alimentado de diferentes culturas. Ha sido muy rica esta experimentación que se ha hecho a través del rock y por eso esta diversidad ha llevado a la creación de otros subgéneros y de muchos subgéneros del rock. Aquí está la respuesta. Es por la mezcla cultural que ha generado el rock y la influencia del mismo género y nos podemos ir creo que el segundo capítulo que yo dije, la influencia del rock en la cultura pop. El rock se alimentó de la cultura, bueno, la cultura pop se alimentó mucho del rock. Entonces, ha sido esta alimentación cultural general que genera la música y que ha generado el rock en general para con el género como tal.
y para crear estos subgéneros y toda esta cantidad de subgéneros. Y se van a seguir creando subgéneros, sobre todo también del metal. Y se puede decir también que cada uno con su sonido, cada uno con su estilo, cada uno con su aporte temático, su enfoque temático, cada uno de estos subgéneros ha sido distinto. Por ejemplo, ustedes ven un artista de grunge, es muy distinto a un artista del black metal o del death metal. Son muy distintos. Es tan rico el rock en general y todos sus subgéneros. Por ejemplo, se puede ver un artista del hard rock y uno del indie hablamos de la música gótica, los inicios de la música gótica, no la música gótica, sino el rock gótico, el metal gótico. Está por ahí The Cure, esos sonidos de The Cure, ¿no? Y que The Cure pongan a un The Cure o a un Robert Smith al lado de, por ejemplo, de un Kurt Cobain. Las imágenes son totalmente distintas y son artistas del rock, ¿no? Pero cada uno en su género, en su subgénero. Entonces ha sido muy rica. Por eso se crea la evolución, ha sido muy diverso y le ha permitido al mismo género del rock crear otros géneros que están dentro del rock, pero que son muy distintos unos con otros. Y a eso le sumamos también que el rock ha sido adoptado por diferentes generaciones y grupos culturales. Entonces cada uno de ellos ha agregado sus diferencias y perspectivas al género. Por ejemplo, el heavy metal nace de mediados o finales de los 60s y comienzos de los 70s, heavy metal como tal, y nace, digamos que de la mayor distorsión de la guitarra, el sonido un poco más distorsionado, y se caracteriza por ser un sonido fuerte y con letras un poco más oscuras y enérgicas. Y después viene el punk rock, que es como una especie de respuesta al rock comercial, mucho más rebelde, mucho más crudo, simple a su vez y agresivo. Son dos culturas distintas. Incluso hubo un tiempo en el cual había mucha pelea entre los punketos y los metaleros, ¿no? Siempre, esa también es historia para otro podcast, de esta guerra entre metaleros y punketos. Y que bueno, nada, el metal o parte del metal se alimenta también del punk rock. Y aquí damos un pasaje por esto. Los subgéneros del rock se crearon como una respuesta a las influencias culturales y estilos musicales distintos. Y a medida que el género evolucionó, se adaptó y se expandió en nuevas direcciones. Por eso el rock, ahí está la respuesta, ¿por qué el rock creó tantos subgéneros? Porque se alimentó de diferentes culturas, porque es un género muy diverso y en el transcurso del tiempo se expandió y bueno, y se fue en diferentes direcciones. Bueno, muchachos, creo que está aclarada la respuesta tanto de la pregunta de este podcast y del tema de este podcast y lo que originó que yo hiciera este podcast y que tengamos también este registro, un poquito de cómo fueron los inicios del rock. Ojo, también, si ustedes me escriben, vamos a hablar nada más de los inicios, de esta época de los inicios, no pasar a los subgéneros ni nada, sino nada más de la época de los inicios. Podemos hacer un podcast completo y tomando más referencias de nombres, de fechas, de las mujeres que aportaron, de los nombres que aportaron, de los sonidos que se fueron metiendo y que fueron mezclándose para que después se generara el rock. Entonces podemos hacer un podcast de la evolución, o mejor, no de la evolución, porque ese sería posterior, de los inicios del rock como tal. Y así, pues muchos temas que ustedes pueden comentar aquí en la caja de comentarios, ustedes pueden agregar y pueden simplemente solicitar algún tipo de tema para que lo sigamos desarrollando. Muchachos, gracias. Yo creo que estamos listos por este episodio. Yo soy Stanish, aquí están mis redes sociales, se pueden comunicar acá abajo, suscríbete por favor, si llegaste a este punto, suscríbete, esperemos que siga creciendo la comunidad para que esto sea mi pan de cada día y genere también mi pan de cada día y yo pueda generar mucho más contenido para ustedes, que lo voy a seguir haciendo, pero bueno, nada, para que la comunidad siga creciendo.
Los quiero, muchachos. Ya saben, vamos a seguir aquí, reventando el franchise. Entra en el mundo del rock and roll, llena tus venas de metal. Dile a tu abuela, se acabó, que el rancho vamos a reventar.